Hay gente que quiere quitarle valor Mérito. y mérito a los héroes del 30 de mayo. Aquí está mi fusil, subí con 100 parques, ahí están los 100 parques. Como dije, yo no tiré. Un tiro. Eso es traición. Un comandante no puede actuar así. Oye, me incluyo yo, ¿eh? Llevamos a la muerte a un líder como Manuel Aurelio Tavares Justo. El 14 de junio es una fecha muy relevante para los ciudadanos dominicanos y también para la democracia. Porque el 14 de junio de 1959 se produjo la llegada de un contingente de hombres heroicos que pretendieron establecer un movimiento guerrillero para tumbar la dictadura de Trujillo. Militarmente fue un fracaso, pero políticamente fue un éxito. Y a partir de allí se formó por parte de jóvenes dominicanos aguerridos un movimiento revolucionario con el nombre del 14 de junio, encabezado por Manuel Aurelio Tavares Justo, que fue la principal organización política de República Dominicana, revolucionaria. Y Minerva. Bueno, encabezado por Manolo, pero Minerva. Correcto. Bueno, tenemos con nosotros a Orlando Sánchez Díaz. Orlando fue fundador del 14 de junio, movimiento revolucionario. Clandestino, en el caso de la capital, porque el 14 de junio se fundó en enero de 1960 en Mao, en una asamblea que se hizo en donde ahí mismo se escogió a Manuel Aurelio Tavares Justo como presidente de su organización. Hay que entender que la concepción y la cultura de la época, saliendo o en medio, al final de una dictadura, no es el machismo, sino la concepción de que la mujer no tenía tanta preponderancia política, parece que operó en contra de Minerva Mirabal. Correcto. Y bueno, vamos a hablar con Orlando Sánchez Díaz. ¿Cómo fue primero lo de ese desembarco, esa llegada de este contingente por Constanza, Maimón y Esterondo, de hombres armados que vinieron a luchar contra una dictadura que tenía influencia en Cuba, en Guatemala, en Venezuela, había hecho un atentado en contra de Rómulo Betancourt y además con influencia en Estados Unidos? Mató a Castillo Armas. Ah, bueno, pues ya ves. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue? Mira, ¿Qué memoria, qué recuerdas tú de ese movimiento, siendo tú apenas un joven con unos 14 o 15 años? Mira, 17 años. 17 años. Todo empezó en diciembre precisamente del 59, del 58. 58. Cuando llegó a Sierra Maestra en un avión, Enrique Jiménez Moya. Desde Venezuela. Llevando pertrechos militares y dinero para el apoyo al movimiento 26 de julio que presidía el comandante Fidel Castro. Él se quedó, formó parte de la columna de Fidel, fue herido en un combate. Y después del triunfo de la revolución, claro, él llegó con una carta donde Fidel se compró, el Movimiento de Liberación Nacional pedía apoyo para después que triunfara la revolución, venir para acá. La revolución cubana, hacer la revolución en República Dominicana. Sí. O el derrocamiento de Trujillo. Tanto así que a los 30 días de Fidel estar en el poder, fue a Venezuela y lo llevó a él y no se lo quitó del lado, como dando un mensaje. Este es el hombre. A Enrique Jiménez Moya. Enrique Jiménez Moya. Hubo diferencia inclusive para formar el Movimiento de Liberación Nacional. Por ejemplo, Bosch no quiso. Juan Bosch. Porque ellos querían actuar solo y no dentro. Y el Movimiento Popular Dominicano planteó Frente Interno o Trujillo siempre. Se había fundado en La Habana en 1956. Fueron, Pablo Antonio Martínez. como tú dices, compañeros
de tratos sociales diferentes, pero la mayoría profesionales. Profesionales. Y gente buena. Ahí vinieron campesinos y obreros. Sí, había obreros y campesinos, sí, pero era principal gente, correcto. Principalmente gente pero de clase la mayoría media. Eran intelectuales y profesionales. El azar le jugó una jugada, porque ellos tenían que llegar en la lancha el 14 de junio en la noche, pero un griego le saboteó la embarcación. La Carmen Elsa. Yeah. Entonces, si los otros, la Timina llegaban, pero el comandante Campos tenía orden de que llegaran juntos los dos por factor sorpresa. Ahí se retrasaron y perdieron el factor sorpresa. El factor sorpresa. No obstante, hubo que devolver varios compañeros que estaban deshidratados y otros vinieron. Ya. Al griego, cuando llegó a Cuba, lo fusilaron. Sí, porque fue un acto de traición. Un acto de traición. Ya. Y sabotaje. Por Constanza llegó un avión camuflado, como... Sí. Y ahí vino un contingente importante. Otro error, sí, cometieron un error. Comandante Ventura Simón no tenía que venir, porque no estaba entrenado. Él tenía que quedarse, tenía que irse otra vez, pero decidió quedarse. Sí. Y Jiménez Moya Enrique vino con una operación. Estaba lesionado. Sí. Pero de todos modos él vino como comandante. Hay que reivindicar el valor y el gesto patriota. Ellos estaban conscientes a que venían. Vinieron a inmolarse. A inmolarse. Pero como tú dices, aunque aquí hubo lucha desde el primer día que se instaló Trujillo, porque se mantuvo 31 años a sangre y fuego, eso despertó la conciencia natural. Nacional e internacional. Correcto. Es decir, tanto así que el 6 de enero del 59, en la casa de Yuyo Alessandro, en una reunión, porque Yuyo era sobrino de Manolo. Por la mamá de Yuyo era hermana de padre de Manolo. De Manolo. Hablando ahí, dije, pero es que si allá pudiera, si los cubanos pudieran, nosotros podemos. Y ahí se armó. Eso fue Minerva que dijo eso. El 6 de enero del 59. El 10 Reyes, sí. Si ellos pudieron, los dominicanos. Y ahí, eso fue la semilla que... ¿Y en qué lugar fue eso? En la casa de Yuyo de Alessandro, en la Doctor Delgado. Bien. Y entonces, ese movimiento, 14 de junio, que recibe, digamos, el apoyo de la juventud dominicana, pero que militarmente no se expresa, sino que se forma el movimiento político. Correcto. Al final de la dictadura, porque el 14 de junio se forma estando Trujillo vivo. Trujillo vivo, sí. Sí. Ya, por ejemplo, ya comenzó inmediatamente a forjarse el movimiento, a formarse. Lo que pasa es que el 10 de enero, en la finca de Charles Boar, fue que se formó y se le dio el nombre en honor a los compañeros que vinieron del 14 de junio. Ya. Y se asumió el programa de gobierno que ellos traían. Del Movimiento de Liberación Nacional. Correcto, que bien. Nadie lo ha aplicado. Ya. Digo nadie porque nadie lo ha reivindicado. Nadie lo ha reivindicado. Ningún partido político que ha llegado al poder en República Dominicana reivindicó el programa del Movimiento de Liberación Nacional. No, correcto. Entonces, porque el 14 de junio no llegó al poder tampoco. No llegó Manolo, Minerva, ese grupo, cayó muy pronto. En diciembre del 63. Correcto, sí. ¿Cómo llegamos nosotros ahí? Ajá. Por Darío Solano, profesor Darío Solano. El profesor de literatura Darío Solano. Sí,
que era muy amigo de Guido Gil Díaz, mi primo. Nos contactó a Guido y Guido nos contactó a Julio y a mi hermano. A mi hermano Julio y a mí. Ya. En diciembre del 59. Sí. O sea, a los 10 días fue que comenzaron a coger gente presa. Masivamente. Es decir, Guido Gil Díaz los convoca a ustedes para que se integren al 14 de junio, al movimiento revolucionario 14 de junio. A través de Darío Solano. A través de Darío Solano. Yo tenía, Fausto, 17 años. Cumplía 18 en abril del 60. Entonces... ¿Y cómo identificaron tan rápidamente a los miembros del 14 de junio? Porque el día que se formó la reunión de Mao fue en el 2 de febrero. Ya Pérez Collado, Marco Pérez Collado ya estaba preso. Lo cogí, porque Marco fue a San Pedro y contactó a un amigo de él que era practicante, médico practicante, de origen cocolo, y ese apellido Norman, ese acudió donde Johnny Abe y le contó todo, que lo que había hablado con Marcos. A Marcos eso fue un caliezaje. Un caliezaje. O un chivateo. Un chivateo. A Marcos lo molieron a golpes. A golpes. Fue muy maltratado. Naciendo el 14 de junio. Ya estaba preso. Cuando se fundó el 14 de junio. Cuando se hizo la reunión. En Mao. Entonces, ahí vino la angustia de Guido y nosotros. La ansiedad. Coño. Pero Darío se asiló en la Embajada Argentina junto con Pipe Faxa, que fue el secretario general. Pipe Faxa, pintor, fue secretario general del 14 de junio. Sí, pintor. Y los Valera Benítez, y Nini, el hermano de Pipe. Sí, de Pipe Faxa. Y se asilaron en la Embajada Argentina. Nosotros quedamos liberados, porque ya llegó la tranquilidad a nosotros, porque... Entonces, el ajusticiamiento permite que el 14 de junio crezca como movimiento político. Correcto, sí. Desde que salió Manolo, se formó el movimiento, salió a la luz pública. ¿Y por qué Minerva Mirabal, por ejemplo, no tuvo mayor preponderancia en la formación del movimiento? Ella estaba al lado de Manolo. Ella tuvo preponderancia, porque Fafa lo dice. Sí, Fafa, yo le hice una entrevista. Sí, Narciso también, pero los dos lo mencionan. Sí, correcto. Fue una mujer, no tuve el honor de conocerla, pero marcó su impronta. Ella era el motivo, la luz de que el fuego que impulsaba ese movimiento. ¿Había otras mujeres? Sí, estaba María Teresa, estaba Sina Cabral, la cuarta mariposa, estaba la señora Tejeda de San Francisco de Macorís, y había más que no me viene a la memoria. ¿Y ese movimiento atrajo a gente de la Unión Cívica Nacional y de otros partidos? No, déjame decirte. A ver. Es que el movimiento clandestino. Había que ser muy valiente para integrarse. No, es que fue masivo. Había de la clase alta hasta obrero y campesino. Me cuenta Fafa que cuando Johnny Abe comenzó a ver que llegaron los Bonelli, los Troncosos, los Cáceres, que su padre estaba ligado a Trujillo. Que llegaban presos. Presos, sí. Ajá. Y allegados al régimen. Johnny Abe dio
en la pared, nos jodimos por la cantidad de gente que comenzó a llegar. Pero inclusive, déjame decirte, que hubo que parar los apresamientos, porque no iban a tener que coger al país entero. El país entero. Sí. Porque ya el régimen estaba muy socavado, estaba ya... Y ese se puede concluir que es el resultado de la acción militar del 14 de junio. Correcto, ese fue el fuego que incendió, la chispa que incendió la pradera. Porque finalmente Trujillo termina siendo ajusticiado por gente muy cercana. Sí, pero a su régimen. Pero hay gente que quiere quitarle valor y mérito a los héroes del 30 de mayo. Óyeme, Fausto, solo pensarlo era peligroso. Y esta gente arriesgaron su vida, su familia y sus bienes para ajusticiar a Trujillo. Solo así se podía. Solo así se podía. Es una repetición de la historia, porque hasta en el entorno de los fuertes y poderosos emperadores romanos, los que lo mataban eran sus cercanos. Correcto, correcto, es verdad, es verdad. Y aquí era gente que estaba, o que estuvo vinculado, porque además Trujillo mató gente muy cercana. Muy cercana. Y es como nos dijo el general Inver, que cuando él llegó donde Salvador Teresa de la, y la esposa le dijo lo de la hermana Mirabal, dijo, coño, pero aquí no hay hombre. Eso fue terrible, fue terrible. Este fue uno de los errores más grandes que cometió Trujillo, asesinar a esas hermanas. Que fue otro acontecimiento. Correcto. Ya como parte de los coletazos de la dictadura. Los acontecimientos van sucediendo y van alimentando la conciencia nacional, y eso fue así. Entonces, cuando sueltan a Manolo, se forma el movimiento revolucionario 14 de junio, en lo que estaba en la Hostos, esquina Conde. En la Hostos, esquina Conde, en el segundo nivel. Sí, ahí estaba el local del 14 de junio. Ahí hubo divisiones, hay algunos que se fueron a la Unión Cívica, pero el 14 de junio en ese momento imprimió el foco guerrillero. Pero antes del foco guerrillero, Orlando, a mí me gustaría anotar lo siguiente. El 14 de junio, como organización, tenía presencia a nivel nacional. A nivel nacional. Y tenía, además, profesionales de la salud, por ejemplo, ofreciendo servicios de salud en los barrios en nombre del 14 de junio. Sí. Haciendo trabajo de comida y de trabajo social. Y medicina. Sí, estaban en eso. Es verdad, es verdad. Nunca la izquierda, ninguna izquierda reivindicó eso, ni lo hizo tampoco. No, nadie. Después. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué concepción tenía Manolo distinta de lo que luego siguieron en la izquierda? Manolo, como líder, imprimió esa política de llegar al pueblo, de penetrar al pueblo. Él tenía la claridad de que había que hacer la revolución con el pueblo. Con el pueblo, sí. No con el grupo de clase media que ellos tenían organizado. Correcto. Ya. Ahí se forma la infraestructura. Ya. Que a la corta y a la larga no hizo nada. Porque hay que pensar. Pero la infraestructura era a lo interno del 14 de junio. Del 14 de junio. Aparte, paralelo al comité central, ¿oíste? Ahí fue que se vino la división. Pero quien dirigía la infraestructura era Manolo. Era Manolo, sí. Y hacían cosas que inclusive que él no sabía. Pero la infraestructura era, digamos, el inicio del foco guerrillero. Fausto, se iban a alzar a uno del golpe, sin el golpe.
sin el golpe, contra el gobierno de Juan Bosch. Sí. Contra el gobierno de Juan Bosch. Sí, eso estaba planteado. Estaba planteado. Se pensó en eso. Pero esa es la paradoja más extraordinaria que hay. Porque imagínate la confección que había. Una concepción errónea. El foquismo. Y no es que yo estaba en contra, es de la forma que se organizó. Ahí vino el golpe de Estado y tomó fuerza. Pero estábamos penetrados. El movimiento 14 de junio estaba penetrado por los organismos de seguridad. ¿De quién? ¿Del gobierno? ¿De Bosch? Y la CIA. Ah, la CIA también. No, la CIA. Ahí es que a Manolo lo registraron 9 veces de aquí a Santiago. Cuando él iba hacia las montañas. Cuando se fue de Santiago que se iba. Sí. 9 veces. ¿Cómo es posible que no se dieran cuenta quién era Manolo? De ahí, lo que yo te había dicho en la otra entrevista, lo que Antonio Inver le dijo. Porque Antonio Inver tenía informaciones y le dijo, no suba, no vaya, que te van a matar. Para mí y para muchos, ese movimiento fue formado para llevar a Manolo a la muerte, por el líder que era. Manuel era un prócer. Se formaron varios frentes guerrilleros. Varios frentes guerrilleros, sí. Manolo era un prócer. Oye esto. Se decidió me lo contó a mí José Daniel Ariza, y en su libro, que su memoria lo puso. En la noche hubo una reunión y se decidió que el que bajara fuera Emilio Cordero Michel. Y dice José Daniel, que en paz descanse, de que al otro día sintonizó, apareció que era Fidelio que iba a bajar. Entonces Fidelio, comandante de ese frente, porque Manuel era el comandante máximo. Máximo, pero de ese frente era Fidelio. Se lleva a Germán Arias Chanchano, el mejor entrenado, al Guajiro, el guía, y un compañero, Marcelo Bermúdez, un apellido que todavía pesa mucho en el Cibao. Sí, Marcelo, que está vivo todavía. Correcto. Los tres se van a buscar formas de salir de la serie. No, ni que hacer contacto con la infraestructura. Hacer contacto. ¿Qué infraestructura del carajo si aquí no había nada? Yo sin experiencia, para que lo sepa, y otros compañeros, ¿qué pasó? Aquí se puso una bomba en agricultura, en el Ministerio de Agricultura, que la puse yo. ¿Una bomba? Sí, ese estalló, que yo la puse, y un amigo, un compañero dice que va para el baño, y yo lo agarro, entreteniéndolo. ¿Sabes quién era ese muchacho? Tío de Manolo Pérez, tío de los Pared Pérez. De los Pared Pérez. Yo se lo dije a Reinaldo y a Cifrino. ¿Tú lo detuviste? No, hablando. Para que no fuera al baño. Sí, pero él me dice, porque la bomba estaba en el baño. Sí, es que me estoy explotando. Digo, pues vete. Y cuando explotó yo me asumí y lo vi cuando ya venía. Ay, qué tranquilidad la mía. Ya. Una que puso... Pero esa bomba no hizo daño a nadie. A nadie. En el Ministerio de Agricultura. Sí. ¿En qué año fue eso? En la guerrilla, en el 63. En el 63. A Mauri, que le tiró un tiro... A Mauri Germán Aristi. Con un revólver a un policía de tráfico. A un policía. De la Puerta del Conde. En la Puerta del Conde, sí. Y Gregorio Iciano, que le explotó una bomba.
Ah, Gregoriciano sí. quedó lesionado en una mano. Y el Fiero. Y el Fiero, Germán, Eberto Lalane José. Después también. Más nada. Eberto perdió una mano, un brazo. ¿A qué venía Fidelio? No tenía que venir a nada. Aquí no había nada. Ya. El Guajiro murió ahí cuando fueron a un colmadito. Sí, correcto. Pero ellos mataron, Fidelio me lo contó, sí. Ellos mataron al campesino. Correcto. Que le dio la puñalada en el vientre al Guajiro. Exacto. Pero Manolo se quedó desguarnecido. Y José Daniel le dijo, ven que yo te voy a sacar. Porque José Daniel salió. José Daniel Ariza, sí. Pero Manolo era tan irresponsable. Que dijo que no. Dijo que no, porque estaba el cuñado, muchacho. Había varias personas ahí, sí. Hasta con pie plano había gente. Sí. Oye, estando Rafi aquí, allanaron el 14 de junio. Y estábamos esperando que Balá iba, pero llegó el signo, nos llevó preso a todos. Manolo no estaba, pero llegó él y Leandro. Él y Leandro Guzmán. Llegaron, sí. Llegaron. ¿Sabe quién estaba ahí en la puerta con un machete esperando? Fran Peinado, que en paz descanse. Hermano Josefita Peinado, que fue la esposa de Jacinto. De Emilio Cordero Michel. Ah, de Emilio Cordero Michel, bien. Yo había conocido a un oficial del CIN, Gumito Solero, cuñado de los mellizos Pichardo. Me lo presentó Cookie Marte, que éramos amigos de La Salle, Colegio de La Salle. Y cuando él me vio, me dijo, tú eres mío. Porque jamás pensaba que yo era antitrujillista. Y yo se lo confesé a los de Unión Cívica, lo cogieron preso también. Lo dejaron arriba y nosotros en el sótano abajo. Yo se lo dije a Manolo, y Manolo me dijo, no te me despegues, que a ti no te va a pasar nada. ¿Eso fue en qué cárcel? ¿En la 40? En la policía. En la policía. Sí. No, nos soltaron en la noche una vez. Ya. Pero oye la actitud de él, Tú eres mío. ¿Pero qué me dijo Manolo? Manolo te dijo, no te despegues. No te despegues de mí, pues yo le conté lo que me había dicho y le había aplicado. Ya. Bueno. Bien. Orlando, vamos a hacer una pausa. Sí, tenemos que hacer una pausa. Sí. Y cuando retornemos, continuamos con esos acontecimientos en los que se vio involucrada mucha gente joven, muy joven, de este país, con apenas 17 años, como el caso de Orlando Sánchez Díaz. Y como muchos otros, porque los que murieron, cuando murieron en procesos revolucionarios, el Moreno tenía 28 años. ¿Y a Mauri? A Mauri Germán Aristi tenía 24 años. ¡No! Menos. Todos eran gente muy, muy jóvenes. Y en el caso de Juan Miguel Román, que era el hombre del brazo armado del 14 de junio, tenía 34 años cuando murió. Volvemos en un momento. Orlando Sánchez Díaz, tú tienes mucha información y me has dicho que el movimiento estuvo penetrado todo el tiempo. Penetrado por la CIA, penetrado por los organismos de seguridad del Estado. Y bueno, esa penetración evidentemente continuó. ¿Hubo realmente penetración en el movimiento patriótico del año 65 y en esos partidos, el PCD, el MPD, el propio 14 de junio, con todas las variantes que tenía? Yo te puedo hablar del 14 de junio. Fíjate, Benjamín Ramos, doctor Benjamín Ramos, fue la persona médico marxista que Manolo dejó en caso que él muriera como sucesor. Benjamín estaba opuesto a
a la guerrilla, porque decía que todo el que se alzaba lo bajaban en Yagüita y que Manolo no podíamos perder a Manolo. Fue un golpe duro que nosotros recibimos. Como te dije. A Manolo lo fusilaron. Fusilado en diciembre. Junto con los compañeros. Junto con todos los compañeros, sí. Con los compañeros que se rindieron. Cuando yo digo que Manolo era un prócer, era que Manolo, ¿cómo dejó de abandonar a estos muchachos? Pero él no comprendió que él era el fin, a él era que estaban buscando. Era él. Que si él se va, a esos muchachos no los fusilan. ¿Ves? Podría suceder, pero era menos probable que lo fusilaran, porque era él interesado. Después que mandaron a Manolo, los compañeros, hubo 3 compañeros que se entregaron en Santiago Rodríguez. Oh, sí, ahí estaba Napoleón Bolívar Méndez. Sí. Había otro más, apellido Frías. Sí. Sí, sí. Esa gente salió por Montecristi. Sí, correcto. Porque ellos dijeron, no nos rendimos. Y se fueron. Sí. Y se fueron, claro. Y José Daniel hubiese sacado a Manolo. Pero tiene que explicar. Yo no acuso a nadie, pero Fidelio tiene que explicar qué pasó ahí. ¿Por qué dejó el líder abandonado? Pero Fidelio lo ha explicado, dice que había que buscar el contacto. Pero que no era él que iba a bajar. ¿Cómo el comandante va a dejar abandonado el líder? Te pregunto yo. Sí. Yo cuestiono eso, yo no lo acuso de traidor. Ya. La guerra de abril. Como tú sabes, a mí me asignan para ir a la parte norte. Tú te fuiste a la zona norte. 8 de mayo de 1965, una llamada del comandante en jefe, Juan Miguel Román, me llama y me dice, una orden, y yo sé que tú la vas a cumplir, por eso confío en ti. Tienes que acompañar a Virgilio Perdomo a Santiago a llevar unas armas. Virgilio Perdomo Pérez. Sí. Fuimos, Virgilio me pasó a buscar, llegó con este muchacho, Luis Manuel Cabrera. Yo creo que estuvo aquí, sí, pero no explicó la cosa bien. Yo le digo a Min y a Orlando, caramba, tengo que ir a Santiago. ¿Cómo? Es una orden de Juan Miguel. Se preocupaba porque yo tenía responsabilidad ahí. Estamos a 8 de mayo del 65. Salimos a las 3 de la tarde. Después de abril 24, 28. Bien, una semana. A las 3 de la tarde. Tú y Virgilio. Y Luis Manuel Cabrera. Y Luis Manuel Cabrera. Pero Virgilio, este carro no tiene gasolina. ¿Cómo te entregan a ti un carro? Bueno, seguimos. No. Pero tenían que pararse y echar gasolina. ¿Y a dónde? Si estaba dejado todo. Llegamos a Bonao, donde don Negrito Vargas, el papá de Mayo Banet. El papá de Mayo, Negrito Vargas, sí. De los Vargas. Vargas, sí. De Maricela. Maricela Vargas, Aniana Vargas, de esa familia. Sí. Bien. Y nos dio 3 galones de gas querosén. Hoy se nos echamos el carro. A los 40 años fue que yo me enteré que de gas querosén que hacen la gasolina a los aviones. Llegamos a La Vega, ya oscuro. Y yo le digo, no vamos a visitar ningún compañero del 14 de julio. Vamos a donde un democrático, que es colaborador nuestro, que yo lo conozco, amigo mío. Y fuimos de José Gordá. José Gordá. Sí. Su papá era ruso y su mamá belga, pero él nació en La Vega, muy amigo de Gustavo, mi hermano. Y él nos llevó de César Brache, dirigente reformista. Y don César nos dio 4 galones. Y nos invitó a cenar. No. Don César se dio cuenta encantado porque dijo, cuídense.
Dormimos en La Vega, en la casa de un primo hermano mío, Boris Sánchez. Al otro día salimos. Mi primo era agente vendedor de Brugal. Y yo cogí una botella de romo, 2 botellas de romo. Nos las rociamos, hagan gágara con esta vaina. Y puse a Vigilio a manejar. Luis Manuel iba durmiendo atrás. Cuando entramos a Santiago, le dijimos que habíamos amanecido con 3 prostitutas. Y estábamos aterrados y le dijimos, no nos revisaron. En la cumbre me revisó un policía que trabajaba en agricultura, que yo trabajaba ahí. Sigan. Cuando me presento donde Luis Henao Espaillat. Ay. Él me dice que desarmen tu carro. Yo andaba en el carro de Carlos Rodríguez, papá de Jean Alain. Oye, que era colaborador de nosotros. Ingeniero Carlos Rodríguez fue director del Índico de Antonio Guzmán. Serio, honesto, sí. Que no sé a quién salió el hijo. Y Luis me dice, que tú te vas conmigo para San Francisco de Macorís. Digo, pero yo tengo... Luis Henao te dice que tú te vas conmigo para San Francisco. Yo tengo responsabilidad en la parte norte. Usted se queda aquí, el 14 de junio soy yo aquí. Sóstenes me dice, no te preocupes, yo resuelvo eso. Sóstenes Peña Jaques. Tranquilo. Yo andaba con una cédula falsa. Yo me llamaba Osiris Antonio Díaz Fermín. Osiris Antonio Díaz Fermín. Siempre se busca la letra del primer nombre. Y el segundo nombre mío, Antonio. Se lo dije al amigo mío de La Vega, si me agarran, que no me busquen por este nombre, le dije yo. Sótenes arregla la cosa. Y dice, Manolito Justo, primo de Manolo, hermano de Elsa Justo, ya viene ahí, deja a un lado tranquilo. Y ahí me quedé. Se van, a la media hora, que agarraron a Luis Henao para allá, saliendo de Santiago. Bueno, yo como a la 1 de la tarde estoy limpiando los zapatos en un parquecito cerca allá y llega Luis Manuel y me dice, agarraron a Rufino Paniagua, que andaba en el carro de Pichimella, lleno de armas. Entonces yo voy, me presento donde Sótenes y Vigilio, si no desarman mi carro, me voy con tu arma, papá. A mí no me van a agarrar aquí. Entonces me mandaron a desarmar. Y que estaban infiltrados por todos lados. Lo estaban apresando a todos. Resulta que Luis Henao, que el Sótenes me dice, lleva a mi esposa Moca, la llevé. Pasé por La Vega donde un primo y vino conmigo un señor mayor, don Julio Lara Fernández, que su hijo Mario estaba aquí peleando y fue herido en el asalto a Palacio, en el intento de asalto. Nos dio una garantía. Este señor mayor nos garantiza, ¿verdad? Entramos. Viene todo lo que pasó en la parte norte y ya estamos allá abajo. Ya estamos abajo, en la zona colonial. A mí me mandaron inclusive hasta San Pedro a planificar el asalto de Ramón Santana. Un asalto en Ramón Santana. Sí, que se produjo. ¿Y qué asaltaron en Ramón Santana? Un cuartel de la policía, una carabina que había ahí. Una carabina era. Yo le dije que había 2 acciones. Asaltar una valija de aduana y el cuartel ese. Yo, pero no vale la pena. Hay que coger la carabina. Además, los que llevan la valija son 2 gente del pueblo. Claro. ¿Cómo vamos? Además, 3. La retirada de Posada de la Maíz. ¿Cómo? Dime, ¿estaban agarrados? Para preso, como quiera, sí. Lo dirigió
Ramón Pérez Martínez, Cholín. Ramón Pérez Martínez. Ramón, Cholín. Cuando yo vine, le dije a Fafa lo que ese no es Macorís. Macorís. El mismo Macorís, sí, le decían Cholín. Sí. Oh. Y me dice, pues veo de Homero. Y yo... Homero Hernández. Sí. Le digo que no vale la pena. Y le explico por qué. Uno que tal vez que no me acuerdo el nombre dice que era que yo tenía miedo. Y yo miré a Homero y Homero dijo, lo primero que él preguntó fue que si él iba a participar, él dijo que no. Sucede eso. Sueltan a Tolentino, un compañero de Florentino de Macorís, que lo agarraron junto con Genaro para allá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que Luis Henao Espaillat, que salió en la lista de los 52 comunistas, de la Embajada Americana, anduviera con su cédula? Y la dejó caer, y los guardias lo vieron, ahí lo agarraron por eso. Pero Luis Henao, todo el mundo sabe que tiene una vinculación desde dentro con los organismos de seguridad. Estoy haciendo esa anécdota porque ese era uno de los principales mentores del alzamiento. Luis Henao. Sí. Espaillat. Era de los promotores del alzamiento sí. Que finalmente terminó en Manacla. Sí, pero que él dirigió el frente de Miche, donde murió Pipe. Pipe Fasa, sí. Y Luisito Ibarra Ríos y otros compañeros. ¿Y qué hizo él cuando lo agarraron preso? Aquí está mi fusil, subí con 100 parques, ahí están los 100 parques. Como dije, yo no tiré. Un tiro. Eso es traición. Un comandante no puede actuar así. Finalmente se hizo justicia con las delaciones de Luis Henao Espaillat. No. Eso fue César Rojas, que en paz descanse le dio un balazo con 45, pero fue un hecho aislado. Un hecho aislado. Sí, fue un hecho aislado. Ya, le dio un balazo, nada más. Porque hubo casos como el de El Lagarto, por ejemplo, Juanito. Sí, pero eso fue allá. Pero eso, ajá. O el caso de... Juanito fue aquí. Eso fue en... O el caso de Bolodín, por ejemplo. Sí, correcto. ¿Usted recuerda a Bolodín? Hijo de... ¿Sabe quién? De Pablo Martínez. Pero Pablo Martínez. De Pablo Martínez. Bolodín, sí, Bolodín Martínez. Sí. Que en La Vega hizo... Sí, correcto. Desmanes. Sí, es verdad, es verdad. Y lo fusilaron. Lo fusilaron. Hay un hijo de él buscándolo por narcotráfico. Ya. Y entonces, ¿cómo se puede explicar, Orlando, que esa gente pudiera convivir con ustedes, estimular decisiones sin ser identificadas? ¿Era tan débil el 14 de junio en materia de estrategia de detección? Sí. E ingenuo. Ingenuo. Porque eso de óyeme, es que hay cosas que te estoy diciendo que hay que, por eso que he planteado siempre un seminario, un congreso para analizar todo lo del 14 de junio, lo de Manolo Tavares, lo de Juan Miguel Román, mandado al asalto al Palacio. Al asalto al Palacio. Bueno, no tengo entendido que la reunión del 14 de junio, donde se discutió quién iba a acompañar a Fernández Domínguez y al grupo que iba a ir al Palacio, el que le correspondiera a Fafa Taveras. Yo te dije a ti que yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Con voz, pero no con voto, porque Orlando Mazar y yo bajamos el 18, enviado por Roberto Dubre y Arturo, a decirle que nosotros no hacíamos nada ahí, que estábamos ahí en el Sánchez Luperón y que el CEFA estaba en la... En la feria, ¿no era? No, en la Duarte, ¿verdad? Esquina Pedro Livio Cedeño y en la Obando, ya.
que nosotros no teníamos armas para combatir los tanques, que lo que procediera era retirada oficial. Entonces Juan Miguel nos dijo, ustedes van a participar en esta reunión con voz, no con voto. Y ahí se discutió de que fuera Juan Miguel. Juan Miguel Román. Pero era Fafa que tenía que ir porque era su comandante. Era Fafa. Lo que más se cuida era un comandante. Y te voy a decir una cosa, Fausto. Fafa era el subcomandante. Subcomandante. Pero Juan Miguel fue el que dijo que él quería ir. Lo impusieron. Es que aunque él diga que quería ir, no podía ir. Porque además, Fausto... Que no se le discutía a Juan Miguel Román. Juan Miguel era el único punto de unión que nos podía unir a nosotros. El único. Ya. Pero ya Fafa tenía un pie fuera del 14 de junio. No, todavía no. No. Estaban... Que no, te digo que no. Estábamos ahí, yo pertenecía a ese grupo. No. Cuando estalló la guerra, estábamos divididos, pero nos unimos. La guerra los unió. Sí, pero Juan Miguel, todo el mundo lo respetaba. Por eso yo te digo... Pero cuando terminó la guerra, Fafa y un grupo grande se fue al MPD. A lo mucho, como varios meses. Pero, porque se agudizaron la contradicción. Ya. Te repito que Juan Miguel hubiese sido el único que nos unía, el punto de unión del 14 de junio. Después de Manolo. Sí. Bien. Hacemos una última pausa en este diálogo con Orlando Sánchez Díaz, fundador del 14 de junio aquí en la capital. Volvemos. Orlando, vamos a hablar de lecciones de ese movimiento y de esa dedicación, entrega y sacrificio. Yo siempre tengo que decir que en esa generación hubo gente dispuesta a entregar su vida y la entregó. Hubo otra gente que tuvo actos de silencio, ausentismo. No me atrevo a decir cobardía porque no puedo de ninguna manera, pero realmente fue una juventud muy sacrificada. Y probablemente los mejores hombres perdieron su vida por el arrojo que tuvieron. El caso de Manolo, el caso del mismo Juan Miguel, el caso de Fernández Domínguez, que era un militar, pero hijo de Ludovino. El mismo caso de Camaño, que murió a los 40 años. Camaño tenía solo 40 años cuando murió en la guerrilla de 1973. Me gustaría que tú me hablaras, tú con la experiencia que tienes, de lecciones para esa generación y de esa inquietud política que ustedes tuvieron y por la que ustedes lucharon. Fíjate, yo te hablé la otra vez y lo voy a reiterar. Luis Gómez Pérez, un compañero que yo admiro, respeto y quiero. Era el segundo hombre a mando del 14 de junio, el brazo derecho de Manolo. Sí. Por ser un hombre íntegro, pero sobre todo, además de revolucionario, un ser humano excepcional. En el Museo de Ciencia, de Historia, una conferencia que dio, le dijo a Fidelio, que estaba ahí, que había que revisar, hacer un congreso, un seminario para analizar los errores cometidos por nosotros, porque llevamos me incluyo yo, llevamos a la muerte a un líder como Manuel Aurelio Tavares Justo. En ese momento, el líder más grande que había dado el sistema, la oposición contra Trujillo en el siglo XX, para que
jóvenes que vinieran no cometieran los mismos errores. Porque aquellos que no conocen su historia repiten los errores cometidos por otros. Todos los movimientos internacionales y nacionales han sido penetrados, pero como el 14 de junio y el MPD, ninguno tanto. Y yo no tengo problemas personales con nadie. Pero me dolió algo que dijo Fidelio aquí, refiriéndose a Orlando Mazara, como que había cometido un error. No. Bueno, pero Orlando quedó solo en Ocoa. Es que Fidelio mandó un documento que no tenía que enviarlo. Es el documento que le descubrieron en Venezuela. Sí, que no tenía que enviarlo. Y ahí estaba, ya estaba retratado todo, ahí decía todo. Que no era necesario. No era necesario. Ya. Y por eso ubican a Orlando Mazara. Y ya. A otros. A Luis Parry. Entonces, son las cosas que hay que analizar. Yo no acuso a nadie, pero vamos a decir, se cometieron errores. Y vendrán días difíciles. Porque vendrán. Ojalá nos estemos vivos para evitar que se cometan esos errores. Pero hay que señalarlo. Y se han opuesto. Se han opuesto. Pero personas como Fidelio, por ejemplo, han seguido una lucha política en la izquierda, han formado partidos políticos, han reivindicado la posibilidad del socialismo, han continuado, digamos, Las memorias de Fidelio son 2 libros, 2 tomos enormes con un relato de cada uno de estos procesos. ¿Tú qué piensas de eso, Orlando? No, no creo. No creo. Y yo se lo dije a él, que el que más le conviene es a él. Porque hay duda de por qué se cometieron esos errores. La duda que tú expresas, ¿tú sientes que hay otros revolucionarios que estuvieron en esos procesos que también las tienen? Claro que sí, claro que sí. Sobre Fidelio. Sí. ¿Y cuál es la duda? ¿En qué sentido? Su ausencia, por ejemplo, abandonar a Manolo, por un lado, siendo el comandante de ese grupo. O el caso de la Revolución de Abril. Yo te dije a ti. Sí, el caso de la Revolución de Abril, que él se enfermó. Lo escribió José Daniel Ariza. Lo de José Daniel Ariza. Emilio Cordero Michel que iba a bajar. Que iba a bajar. Y finalmente terminó siendo... Al otro día él se sorprendió que fuera Fidelio. Que fuera Fidelio. Fidelio convenció a Manolo de que él era el que debía hacer ese contacto. Exacto. Ya. Él, Marcelo Bermúdez y Pero Juan Miguel lo planteó cuando vino, antes de la guerra. Yo te lo dije a ti, de que había que hacerse una autocrítica. Juan Miguel Román. Sí, él lo planteaba. Porque a mí me tocó, como te dije, acompañarlo cuando vino. Pero hay que agradecer que mucha gente sobreviviera también, en esto también, porque obviamente esa gente que ha sobrevivido es la que ha podido escribir esta historia. Pero nada, el 14 de junio del 59 y del 60 son movimientos que merecen reivindicar y ofrecérselo a las nuevas generaciones como reivindicadores y luchadores por la libertad, la democracia y la soberanía. La soberanía. Como un ejemplo, sí, ciertamente, de entrega
de sacrificio y de amor por la patria. Sí. Por la libertad. Desinteresante, sin interés ninguno. Como decía Manolo, que había que poner sus intereses personales por debajo de la mayoría. Y eso hicieron nuestros compañeros. Mira, Mejía Ricard, hermano Mejía Ricard, sí, un prominente abogado y economista, venía a morir. Otros como Tony Mota Ricard, con los pies planos, con su vida resuelta. Se entregó y vinieron a morir aquí. Y eso hay que reivindicarlo. Hay que reivindicarlo. Para que no mueran en la memoria del pueblo. En la memoria del pueblo, hay que mantenerlos vivos. Muchas gracias, Orlando Sánchez Díaz, muy agradecido de este testimonio y de estos recuentos extraordinarios de acontecimientos dolorosos, muy dolorosos en ambos sentidos, tanto el tema del sacrificio de vidas como el tema de la penetración del movimiento 14 de junio y también, que tú lo conociste, del movimiento popular dominicano. Muchas gracias, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.